de viernes laboratorio, podemos aprovechar para pasar teoría. Yo creo que la cromatografía es lo más sencillo, más fácil, porque el concepto es el mismo para todos los casos. Entonces, solamente la aplicación. Y en unas 2 semanas, y eso que menos, creo que antes de la segunda quincena ya tendríamos el material para el segundo parcial. Bueno, yo me quedé con la idea de que ustedes hicieran el cursito de AutoCAD y lo planteé a la dirección de carrera. Me tenían que pasar el nombre del profesor y nunca me lo pasó, porque tiene algunos problemitas dentro, que son clásicos, son normales en la dirección de carrera, en todo proceso, pues, de administrar, y al menos cuando uno comienza de cero y no tiene la experiencia, entonces un poco que lo lleva a cometer algunos errores, pero que son subsanables. Esperemos que hoy día se solucione todo. Pero si ese curso no va a durar más de 3 días, pero si ustedes quieren, yo lo puedo tomar otra vez a consideración hoy día con el director de carrera, y si hay por lo menos unos 20 para que se le pueda pagar los docentes porque son autofinanciados, me avisan en el grupo. Y yo inmediatamente, no se olviden que si todo lo que es aprendizaje, todo lo que ustedes van aprendiendo siempre está relacionado con la carrera. El aprender a AutoCAD significa que van a poder después hacer sus planos. No crean que solamente AutoCAD es el básico, sino por lo menos el 2D o el 3D más, si es que son más que les gusta dibujar. Pero sí o sí tienen que aprender para hacer su diseño cuando hagan su trabajo final. Entonces es importante que ustedes sepan dibujar en AutoCAD. Me avisan si quieren, para que yo hasta el final de la clase pueden ir pensando. Me avisa porque yo tengo que estar hoy día a las 12 del mediodía en la dirección de carrera. Por eso supongo que hasta las 10:30 vamos a pasar clase. Bueno, hoy día vamos a ver yo tenía aquí, ¿qué pasó conmigo? Cromatografía. Pero primero quiero ver Ok. Vamos a ver el refractómetro de David, que ya se lo pasé, pero lo vamos a ver rápidamente conmigo. Este refractómetro de David, este es mucho más moderno que tenemos. Incluso viene con un equipo adicional que es una lamparita de brazo flexible que se la puede colocar acá en caso de que no haya mucha luz. Esta es la guía del usuario. Vamos a ver lo más principal. Cómo viene empacado, cómo hay que desempacar, qué tiene que tener, instrucciones, pieza de prueba, una pieza de prueba de calibración, un desarmador, botella de monobromonaftalina, pipete, batería. Cómo se coloca la batería. Hay algunos que son eléctricos también, otros que vienen con batería. Donde hay que colocarlo, guía general del instrumento. Vamos viendo acá. El AB es un refractómetro económico de amplio rango, ideal para pequeños laboratorios, contratistas o aplicaciones por pocas muestras. Funciona perfectamente también para demostraciones prácticas y experimentales en laboratorios de física y química de escuelas y universidades. Este es un instrumento fácil de usar y no requiere una fuente de poder externa cuando se usa sin los accesorios.
operación, la muestra se coloca en el prisma y se ilumina. Sabemos que hay dos prismas, uno movible y uno fijo. Uno se abre, el movible es esmerilado y el fijo es bien pulimentado. Ambos son de cuarzo. Ahí se coloca la muestra. Bueno. Y se ilumina alineando el reflector cromado a una fuente de luz apropiada. Sea esta natural, hay un reflector. Bueno, tenemos esta lucecita y aquí tenemos un espejito que hay que iluminarlo colocarlo donde haya mejor luz y vamos a ver más clara la imagen que necesitamos tener en el visual, digamos. El ajuste de los prismas con la rotación de la perilla de dispersión asegura que la lectura se obtenga con la longitud de onda apropiada. El estándar es de 589. La luz que utilizamos es de una luz de aquella adentro. Cuando uno ve acá, por eso vimos al comienzo que está colocando una batería, es una luz de sodio. De esta manera se observa la línea fronteriza a través de la pieza ocular y se podrá tomar la lectura ya sea del índice de refracción o grado brillo. El instrumento puede configurarse para trabajar en el modo tradicional de transmisión o para muestras opacas o heterogéneas en el fondo de reflexión, generalmente de radiación. La dispersión principal de muestras como hidrocarburos o materiales sólidos como vidrio, lentes de contacto o fibra óptica se les puede determinar con un método directo usando una fuente de luz blanca regular y leyendo los resultados de la perilla de dispersión. Para controlar la temperatura se puede ocupar el baño de agua. Este equipo tiene una entrada y salida en cada uno de los prismas y recircula el agua. Entonces nosotros medimos la temperatura del agua y es la temperatura a la que estamos leyendo el índice de reflexión. La temperatura del prisma se monitorea de manera electrónica y se muestra en la pantalla digital bajo buenas condiciones de temperatura y con una calibración precisa. Se puede obtener la lectura precisa del índice de reflexión hasta con 4 decimales o el brico hasta 1 decimal. ¿Cómo colocar la lámpara? Bueno, esta lamparita se coloca acá, tiene 2 tornillos. Dice, primero quite los 2 tornillos que están en la parte superior izquierda de la base. Proceda a alinear los puntos de montaje de la lámpara con estas 2 perforaciones. Asegure de que la fuente de poder esté mirando al lado opuesto del módulo de temperatura. Vuelva a colocar los 2 tornillos y conecte la temperatura a la corriente eléctrica. En caso de que tengamos un equipo eléctrico, electrónico, o sea, con fuente de luz, energía, ¿no es cierto? Energía eléctrica. Bueno, usando la perilla de control es posible apagar la lámpara cuando no esté en uso o bien alcanza una iluminación lineal. Bueno, ¿cómo funciona? Abrimos el equipo, aflojamos esto, abrimos el equipo. Aquí en este lado tenemos el prisma de iluminación y aquí es de medición. Ahí obviamente debe estar limpio, colocamos, gire la perilla de ajuste y eleve el prisma. Esta movemos y tiene también un segurito para que no se mueva. Luego colocamos la muestra. Vierte una gota de muestra en el prisma inferior, cierre el prisma superior y asegúrelo con la perilla. La muestra deberá cubrir el prisma de manera uniforme y sin burbuja. Entonces coloca acá. Vamos a tener una manchita aquí de la muestra y volvemos a cerrar y aseguramos. Este es para muestras transparentes. Aquí tiene una ventanilla también. Entonces está cerrada. La iluminación en modo de transmisión se utiliza más comúnmente para las muestras homogéneas. Entonces ahí tiene que haber una fuente de luz que nos permita ver acá. Entonces
abrimos, abre el disparador del prisma superior y eleve el espejo del prisma inferior. Este espejo de aquí hay que cerrarlo. Esto permitirá que la luz pase a través de la muestra y el prisma superior. En caso de muestra opaca, modo de reflexión, la operación bajo el modo de reflexión funciona mejor con muestras opacas. Sin embargo, la frontera no es fácil de ver como el modo de transmisión. Cerramos este disparador que era al comienzo para muestras claras y abrimos el de acá. Y baja el espejo del prisma interior de la muestra. Mira a través de la pieza ocular y gírela para enfocar la escala y la frontera. Entonces vamos a mover de tal forma hasta que veamos más o menos así. Dos semicírculos, uno oscuro y otro bien claro. Ajuste la perilla de dispersión para quitar el color azul en una dirección y el color rojo en la otra. Entonces esto vamos a mover esta perilla. En este caso el lado derecho puede estar al lado izquierdo en uno de los dos lados y vamos a tratar de lograr de conseguir esta imagen. Entonces podemos verla así o podemos verla así. Lo que pretendemos es verla así. Giro la perilla del control para alinear la frontera. Entonces cuando tengamos más o menos así, ya puede estar esto más abajo o más arriba. Entonces con esta otra perilla logramos que esté así con la X, aquí una X grandanga, entonces tiene que estar en el centro. Gira la perilla del control para alinear la frontera, la división entre las regiones claras y oscuras con el centro de la X. Cuando hemos logrado esta iluminación de acá, entonces vamos a mover, aquí es un espejito, y vamos a estar mirando de tal forma de que con vamos a tener mejor, y se rota el colector de luz para alcanzar mejor iluminación. Entonces vamos a ver que vamos a ver mejor. Y ahí están las dos escalas. Una es de grado grid y esta es de refracción. Registre la lectura, ya sea en el índice de refracción o en escala grid, y la temperatura. El índice también dice la temperatura, el índice de refracción. La temperatura la vamos a medir aquí. Fíjense acá. Aquí tenemos la salida, vamos a ver el lado izquierdo. El índice de refracción de un líquido varía con la temperatura, es por eso que el instrumento se mantendrá o se mantiene a una temperatura controlada usando agua circulante de abajo, o la lectura se ajusta con la temperatura real. Bueno, luego de cualquier medición remueva los residuos de esta muestra que quedan en el prisma en cuanto sea posible. Si se deja una muestra entre los prismas por periodos largos de tiempo y se permite que se seque, es posible que los prismas se queden pegados. Para remover la muestra y su residuo, utilice un solvente europeo para elegir. Tome en cuenta aceite. Procede a enjuagar los prismas con agua destilada o alcohol y a secar con un pañuelo limpio. Nota: al limpiar las primas, recuerde que tallar con un material abrasivo puede terminar con la raya, por rayar la superficie de los primos. Esto reducirá la calidad de la frontera y además contaminará la muestra. No se recomienda el uso de solventes como la acetona. Siempre ocupe el alcohol y otros solventes abrasivos. La acetona podemos hasta despintarlo el equipo. No le pasará nada al prisma, pero igual tiene su efecto. Dice: el lente de la pieza ocular deberá ser limpiada periódicamente con un trapo seco o un pañuelo. Nunca use agua para limpiar la lente de la pieza ocular, pues se puede filtrar en el mecanismo de enfoque y nublar el área de visión. Fíjense ustedes que aquí un bloquecito
¿Cómo realizar el instrumento con la pieza para prueba? Utilizando un palito de plástico de madera, vierta 2 gotas de monobromonaftalina. ¿Se acuerda que al comienzo hay un frasquito con esta muestra? Al centro del prisma, echamos primero al centro del prisma, entre medio dos, y colocamos recién esta pieza. Al centro del prisma de emisión, la pieza de prueba deberá colocarse encima del prisma y con la cara pulida hacia abajo sobre el líquido de contacto. Tenga cuidado de no rayar el prisma al aplicar la pieza de prueba. El líquido de contacto deberá repartirse bajo la pieza de prueba y cubrir todo el espacio entre dicha prisma y el prisma. Entonces debe estar donde toda el prisma de lectura con esta solución, y colocamos recién esta piecita de acá. Parece transparente. Entonces, esta piecita tiene una lectura aquí, una numeración. Es importante utilizar la cantidad adecuada de líquido de contacto. Debe haber suficiente para cubrir el espacio, pero no tanto que se esparza más allá de los bordes. La cantidad justa se aprenderá con la experiencia. Para verificar que la pieza de prueba se aplique correctamente, se revisa que no tenga movimiento. Si existe tal, remueva la pieza y el líquido de contacto y repite las instrucciones arriba. Para remover una pieza de prueba de prisma, aplique generosamente un solvente base alcohol y permita que la pieza de prueba flote y se separe del prisma con el mínimo contacto. Cada pieza de prueba trae su índice de refracción grabado en la superficie superior. Dicho índice puede leerse desde la escala y compararse con el valor de la pieza de la prueba. Entonces, aquí en el equipo miramos que se repita en la escala el numerito que viene grabado encima de la. Si la lectura de la pieza de la prueba no es correcta, es fácil ajustar la calibración del instrumento. Aquí tenemos un tornillito y tenemos este desarmador. Con ese vamos a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a la numeración que aparece encima del prisma, para que sea el mismo. Asegúrese que la frontera esté adecuadamente alineada con el centro de la X. Eso lo vamos a hacer, eso mismo que hicimos al comienzo, alineamos y después ya leemos. Ajuste cuidadosamente el tornillo de calibración usando el destornillador que viene incluido hasta que la lectura correcta se muestre en la escala. A partir de ese momento, este equipo está calibrado. Bueno, en el caso nuestro no tenemos ya ese prisma, cuántas veces habrá perdido. Nosotros calibramos con agua destilada. ¿Alguien se acuerda cuál es el índice de refracción del agua destilada? 1,33, ingeniero. Sí, señor. Ese 1,33 vamos a lograr. Vamos a ver acá. A ver. Ok, aquí. 1,33 acá. 33,3. Aquí. Leemos entonces, sabemos que está. Si no, alineamos con el desarmador acá hasta que dé esa lectura. En el caso nuestro, que no tenemos ya esta pieza de calibración, tenemos que considerar la temperatura también. Bueno, a ver acá. El descontrol de temperatura tiene una entrada del agua. Entra por aquí, entra el prisma, sale el prisma y entra el prisma de abajo y sale por allá. Entonces se recircula esa agüita y leemos la temperatura del agua y sabemos la temperatura a la que estamos trabajando. Ok, bueno. Después va a ir unos factores de corrección, que esto se aprende dependiendo. Lamentablemente ya no vamos a hacer práctica, no sé si hicieron más o menos una demostración, y hay una lectura en grado de Brix de la sacarosa que nosotros podemos, temperatura versus lectura de la escala Brix. Una muestra en relación, digamos, a la temperatura, ¿no es cierto? Ok. Bueno, esto era lo que, si esto ya lo tienen, pueden leerlo. Esto está disponible en cada uno de los equipos. Lo importante es que aprendemos que cada vez que tengamos que utilizar un equipo, pónganse en el caso de que ustedes comiencen a trabajar en un laboratorio.
estamos hablando, nosotros, bueno, ustedes van a ser ingenieros de control de procesos, pero tienen su carrera intermedia, que es química industrial. Es mucho más fácil conseguir trabajo como químico industrial. Una porque uno gana menos, una porque son expertos en análisis, van a ser, porque no todos llevan la materia que ustedes están llevando. Esta instrumentación también llevan en ambiental y llevan hasta en alimentos, pero es mucho más sencilla, es mucho más básica. Aprenden a manejar pH, conductímetro, no sé qué más, pero son cosas más básicas, digamos, que nosotros somos más profundos. Por ejemplo, leer, aprender a manejar ustedes como técnicos pueden ir, digamos, a trabajar en medio ambiente, por más que haya un ingeniero ambiental, ustedes tienen mayor formación, por ejemplo, pueden hacer la toma de muestra y leer los parámetros in situ, como ser temperatura, conductividad, pH, bueno, primero temperatura, pH, conductividad, pH después, y pueden medir oxígeno disuelto en otra muestra, oxígeno disuelto. Entonces, con esos datos, uno lo muestra, cuando son para análisis medioambientales, con esos datos que van en el protocolo de muestreo, entonces usted lleva esas muestras, esos datos, esa muestra con el protocolo y lo entrega al laboratorio. El laboratorio hace sus análisis, ya tras que entran los primeros análisis, lamentablemente no podemos ni ir, porque generalmente esta materia terminábamos y la primera cosa que hacíamos era ir al laboratorio de medio ambiente y ahí mirábamos cómo estaba la disponibilidad de los equipos, cómo estaban distribuidos los equipos, casi todos los equipos que vemos, casi. Y luego cómo ingresa la muestra y cómo se va analizando la muestra, ya sea líquida o sea sólida. Pero con esta pandemia nos limitamos. Y otra cosa que no podemos ver es ir a las lagunas de tratamiento, de estabilización de Zaguapac, donde, dice, ahí uno despeja muchas dudas y muchas cosas, y además que puede hacer preguntas cuando están ahí en plena visita, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver lo que es cromatografía. Espero que le haya entendido perfectamente a lo que es el refractómetro. Este refractómetro generalmente se lee el índice de refracción. Por ejemplo, una de las aplicaciones que vimos con el refractómetro es para hacer, si nos dan, por ejemplo, un análisis de aceite. Ya tenemos una muestra de aceite, una mezcla de aceite, y entonces cada aceite, por ejemplo, de ricino, el aceite de oliva, el aceite de soya, el aceite de girasol, cada aceite tiene un índice de refracción diferente. Entonces podemos ir leyendo los índices de refracción de la muestra y sabiendo qué es lo que tiene, vamos a encontrar su concentración. Otra cosa que podemos encontrar con el índice de refracción, por ejemplo, es la relación de la concentración de los ácidos, por ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico. No sé si ustedes ya vieron con la ingeniera Nancy, para encontrar la concentración o la pureza de un ácido, hay que hacer un análisis de ácido sulfúrico, por ejemplo, más largo, que por lo menos vamos a tardar todo un día para hacer un análisis de ácido sulfúrico. El de ácido nítrico es menos, pero si leemos el índice de refracción, tiene una relación con la concentración. Podemos hacer una ilusión, una gráfica, índice de refracción versus concentración, y podemos leer la muestra y vamos a saber cuál es la concentración. Eso es fácil y eso es rápido.
En cambio, si hacemos por el método tradicional, vamos a tardar más tiempo, vamos a gastar más dinero y es susceptible a que le peleemos todavía. Más fácil. Si queremos estar seguros, tenemos que hacer doble titulación o por triple titulación y es más complejo. Bueno. Ahora vamos a ver que la cromatografía. ¿Alguien tiene idea de qué es la cromatografía? Cromato es color y grafía es escritura, ¿no? Es la escritura del color. Bueno, es un método de separación de mezcla. A ver, es un método de separación de mezcla. Separación de mezcla en sus constituyentes individuales. Tiene dos finalidades, purificación y análisis. Entonces, método de separación. Cuando quiera la cromatografía, generalmente es un método de separación de mezcla en sus constituyentes individuales. Perfecto. Pero ese no es el concepto total de cromatografía. Entonces hay que describirla cómo es qué más le falta a esta cromatografía. Pero este es un concepto general y cortito. Método de separación de mezcla en sus constituyentes individuales. Método de separar. Entonces, ¿por qué se llama cromatografía? Ya dije que cromato era color y grafos es escritura. Entonces, la escritura del color. Miguel Stwin, botánico ruso, realizó la primera cromatografía en columna. Vamos a ver después cromatografía en columna. La columna, esta columna que tenemos, es una columna parecida a una bureta. Probeta, ¿no es cierto? En esta probeta. Entonces, solo que el diámetro es mayor, no tiene medición de volumen. Aquí tiene una cinturita. Y nosotros este espacio de acá se lo llenan generalmente con lana de vidrio o con pelotitas de cristal, un papel filtro, arena, cualquier forma que no permita reducir la velocidad de salida. En este caso, esta columna, esta es una columna, tiene una llavecita de salida de acá, que puede controlar. Esta bureta grande, gigante, sin medida. Entonces, en este caso tiene un relleno. Rellena de sulfato de calcio en trozos pequeños. No está pulverizado, sino granular. Un relleno de sulfato de calcio. Luego, para demostrar, este señor le echa éter de petróleo. Y aquí entra éter de petróleo y primero se moja toda la columna y pasa, cuando ya esté toda humedecida con éter de petróleo, abrimos la llavecita y va a salir el éter de petróleo. Luego se le agrega una mezcla de pigmentos vegetales que sería la muestra orgánica. Y en la medida que va pasando el éter de petróleo, obviamente que tendremos acá, qué sé yo, un balón, o tendremos aquí algún equipo que tenga, o una bureta que tenga petróleo a una cierta velocidad, la abrimos, va a ir cayendo acá, y la muestra se agrega, y esa muestra comienza a viajar con el éter de petróleo. En la medida que va avanzando, vamos a notar
que esta mezcla comienza a separarse. En este caso, en 3 colores. Entonces, en la medida que va pasando, este verdecito va perdiendo su color y se va haciendo cada vez más claro, y estos colores se van separando cada vez más, y al final vamos a lograr, si escribimos aquí en un Erlenmeyer, la coloración de cada uno de ellos. Podemos pasarlo acá y recibimos todo lo que sea el color naranjita, aparte el naranja más intenso y después el otro color. O los colores que se desprende de la muestra. Aquí estamos, no hay reacción, solo hay una separación física. En eso consiste la cromatografía de columna, separación de sus componentes. Una separación física. Después podemos hacer la identificación de cada uno de sus componentes y podemos cuantificar cuánto lo que lleva. Por eso dice acá, purificación y análisis. ¿No? Entonces primero la separamos y vamos a tener cada muestra separada, obviamente que más pura, porque de un solo componente, y podemos cuantificar. Entonces, inicio de la cromatografía, como les dije, no solamente es un método de separación de mezclas en sus constituyentes individuales, sino es una técnica de separación basada en diferentes velocidades con la que se mueven los solutos a través de un medio estacionario mediante el flujo en un disolvente llamado eluyente o fase móvil. Entonces, esa técnica de separación se basa en las velocidades, en la velocidad con que se mueven los solutos. Entonces, los solutos o la muestra o el soluto que necesitamos es el que está en menor cantidad, porque la solución, hay un soluto y un solvente. El soluto es el que está en menor cantidad y el solvente que está en mayor cantidad. En este caso, ese soluto se mezcla con la fase móvil. La fase móvil, en la muestra anterior estamos viendo que era de petróleo, y se va desplazando a través de la columna. Entonces, algunos componentes de ese soluto tienen mayor afinidad por la fase móvil y se van a desplazar con mayor velocidad. Entonces, son los que van a salir primero. Y otros que tienen más afinidad con la fase estacionaria se van a ir adheriendo. Entonces, la fase estacionaria en este caso sería el sulfato de calcio, que si no me equivoco que era, sí, sulfato de calcio. Entonces, se van a ir atrapando, se van a ir digamos, se van adheriendo un poquito por cierta afinidad que tengan, pero se van a ir retardando y se van a ir separando. Igualmente va a seguir pasando la fase móvil a través de la columna y logramos separar. Esa fase móvil se llama eluyente. Esa fase móvil, que en este caso era el de petróleo, era eluyente. El sulfato de calcio sería nuestra fase estacionaria, no se mueve, está ahí. Entonces sabemos que en una cromatografía la separación se debe a diferentes velocidades con las que se mueven los solutos a través del medio estacionario mediante el flujo de un disolvente llamado eluyente o fase móvil. Entonces, fase estacionaria y fase móvil. Entonces la cromatografía está compuesta de la fase estacionaria, de la fase móvil, y además, para que haya cromatografía tiene que haber un soluto, ¿cierto? Para que se pueda separar. Según Junge, químico alemán, describió el proceso de separación que actualmente se conoce como cromatografía de papel. Nosotros vamos a estudiar la cromatografía de papel, solo cromatografía de papel, y después solo cromatografía de columna, solo cromatografía de columna de placa. El ruso Mikhail String corresponde
el haber establecido las ventajas de la cromatografía y la adopción parcial de la terminología. También fue quien sentó las bases de los principales procedimientos experimentales relativos a esta técnica. A pesar de que el método cromatográfico prometía simplificar la separación de sustancias de mezclas complejas, no fue sino hasta finales de la década de los 30 y los principios del 40 cuando se empezó a desarrollar la técnica, teniendo este método diversas aplicaciones. Las únicas sustancias que no pueden ser examinadas por cromatografía son las insolubles y aquellas que se descomponen con el disolvente en la fase estacionaria. Cuando las que son insolubles, ni modo, ¿no? Tenemos que buscar una fase móvil o eluyente que se puedan separar, que se disuelvan, que se separen en ese medio. Entonces, en la medida que van pasando, y tenemos que elegir por eso una fase estacionaria que tengan afinidad con el soluto o la muestra que vamos a analizar para que podamos separarla. Entonces, las únicas que no se pueden examinar por cromatografía son las insolubles y aquellas que se descomponen en el solvente o con la fase estacionaria. Pues desde un concepto más general, la técnica de separación, vamos a ver el concepto de cromatografía, en la técnica de separación extraordinariamente versátil que presenta distintas variantes. Esta es la cromatografía. Entonces, es técnica de separación extraordinariamente versátil que presenta distintas variantes. En toda separación cromatográfica hay dos fases: sólida, líquida o gas. Pero hay dos fases: una móvil y otra estacionaria. Entonces uno dice, pucha, la estacionaria no podía ser gas porque si ya se va a pasar, va a salir. Entonces pues solamente puede ser sólida, puede ser líquida. Entonces, en toda separación cromatográfica hay dos fases: líquida, sólida, líquido, gas, una móvil y otra estacionaria, que se mueven una con respecto de la otra, manteniendo un contacto íntimo. Quiere decir que la estacionaria y la móvil tienen contacto, entran en contacto. La muestra se introduce en la fase móvil y los componentes de la muestra se distribuyen entre la fase estacionaria y la fase móvil. Los componentes de la mezcla a separar invierten un tiempo diferente en recorrer cada una de las fases, con lo que se produce la separación. Si un componente está la mayor parte del tiempo en la fase móvil, el producto se mueve rápidamente. Mientras que si se encuentra la mayor parte en la fase estacionaria, el producto queda retenido y su salida es mucho más lenta. Como consecuencia de las distintas movilidades, los componentes de la muestra se separan en bandas o zonas discretas que pueden analizarse cualitativa y o cuantitativamente. Entonces ya sabemos, este es el concepto general de lo que es la cromatografía. Sabemos que es un método de separación que tiene dos componentes, una fase líquida y una fase gaseosa. Puede ser la fase estacionaria, dice dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil, por ejemplo, puede ser sólida, puede ser líquida y puede ser gas. La fase estacionaria puede ser sólida o puede ser líquida. Nada más. Las muestras se introducen en la fase móvil y los componentes se van separando por la afinidad que tengan, ya sea con la fase estacionaria y la fase móvil. Los que tengan mayor afinidad con la fase estacionaria van a tardar más tiempo en salir y va a haber una buena separación. ¿Cuáles son los métodos cromatográficos? Hay los simples y los instrumentales. Los simples, que vamos a ver cada uno de estos casos, está el de papel, el de placa y de columna. Este lo vamos a ver en una clase. Y los instrumentales, gases y líquidos, lo vamos a ver en otra. Entonces, hay cromatografía de papel, de placa, de columna, de gases y de líquidos. Entre los simples, también vamos a tener, digamos, vamos a ver, de columna,
de intercambio iónico, puede ser intercambio filtración, es de filtración, y de columna, es una variante. Vamos a verlo, esos casos. Son unos 6 casos. ¿Cuáles son los elementos básicos de la cromatografía? La fase estacionaria fija, o es la fija, y la fase móvil la que se desplaza. La fase estacionaria fija puede ser sólida o puede ser líquida. Si es sólida, puede ser sílica gel, puede ser alúmina, etcétera, puede ser sulfato de calcio, qué sé yo. Y la líquida puede ser solventes polares, no polares y mixtos. Estamos hablando de la fija. Aquí no entra el gas. Entonces, pero esta líquida, puede ser líquida o puede ser sólida. Si es líquida, no es que esté un líquido ahí y no se va a pasar. Entonces, líquido tiene que estar impregnado en algo. Entonces, aquí hay un relleno. Es como rellenar una botella con plástico, con bolilla, lo que sea. Entonces, esta fase líquida primero se le agrega y se adhiere sobre la superficie del soporte, del relleno. Entonces ya tenemos la fase sólida, la fase líquida. Entonces, la fase móvil, la fase estacionaria, si es líquida, entonces está cubierta sobre un relleno, esa fase líquida. Entonces, esta fase estacionaria puede ser sólida y puede ser líquida. Que uno dice, pucha, ¿cómo ser sólida y líquida? ¿Te va a pasar? No, está adherida sobre un relleno sólido. Bueno, en la fase móvil, en la que se desplaza, puede ser líquida, solvente polar, entonces va a pasar por el medio de esta, o gaseosa, gas inerte, nitrógeno, helio. También a veces se utiliza la fase gaseosa. La fase gaseosa, estamos hablando de la fase móvil, en la que va pasando, y entonces dentro de ella, dentro de ese torrente, se introduce la muestra. La separación de los componentes, esta es una columna, este es un pasito de la columna. ¿Qué ocurre en la columna? Entonces, que esta columna tiene sus características. Entonces, puede estar que esté rellena, puede ser que tenga unas pequeñas protuberancias a los costados. Aquí está grande, exagerada. Dependiendo si es de gases delgadingas, son columnas bien pequeñas. Entonces van a pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Inyectamos la muestra. Una muestra, un volumen específico, entra y por acá está circulando la fase móvil. Echamos la muestrita y esta muestra comienza a desplazarse con esa fase, pero de acuerdo a las características de sus componentes, acá tenemos dos componentes, triangulares y esfera. Entonces vamos a ver que se van a ir separando, van viajando casi paralelo, y en un momento que comienzan a separarse de acuerdo a su naturaleza, los componentes, y una comienzan a migrar, quiere decir, comienzan a pasar por acá. Y en esa migración comienzan la ilusión, la separación. Entonces, primero van a salir la esfera y luego los triangulitos. En la distribución de los constituyentes, entonces, los procesos de la separación cromatográfica es la distribución de los constituyentes de una mezcla entre la fase estacionaria y la fase móvil. El proceso de separación es la distribución de estos constituyentes, en este caso ya cubo y esfera. Entonces, el paso de la fase móvil, fíjense que las esferas tardan más en pasar y los cubitos comienzan a moverse. En esta fase, la fase móvil es permanente, es un flujo. Entonces comienza a separar. En la manera que se va separando a la salida, podemos separar entonces los cubos de las esferas y podemos medir hasta qué tiempo después caen las esferas o salen las esferas. ¿Por qué se separan las esferas y los cubitos? Algunas sustancias son retenidas más fuertemente, en el caso de las esferas,
por la fase estacionaria por su mayor polaridad, lo que favorece su absorción en dicha fase, o la menor solubilidad en la fase móvil. Es lógico, ¿no es cierto? Si esta tiene mayor afinidad por la fase estacionaria de esta columna, si tuviera un relleno, se queda más y se pega más a la fase estacionaria. Y dice, ¿por qué se separan las sustancias? Algunas de las sustancias son retenidas más fuertemente por la fase estacionaria acá, por su mayor polaridad, lo que favorece su absorción en dicha fase. Si tienen mayor polaridad, quiere decir que son polares y la resina esta o la columna o la fase estacionaria es polar también, entonces van a tener afinidad y se van a atraer como un pequeño imán. Y la menor solubilidad en la fase móvil, y no es soluble en la fase móvil, pasa a la fase móvil, pero de apenas se va a ir saliendo de la fase móvil. Y otra, es una, y la otra razón otras sustancias son menos retenidas debido a que a su menor polaridad, lo que disminuye su capacidad de absorción en la fase estacionaria y su mayor solubilidad en la fase móvil. Unas tienen mayor afinidad o son más polares por la fase estacionaria y menor solubilidad. O sea, no son solubles. Si tuviera mayor solubilidad, está en este caso. Y son menos polares, obvio. Entonces, estas son más polares y menos solubles en la fase móvil. Estas son menores, tienen menor polaridad y mayor solubilidad en la fase móvil. Por eso se separan. Clasificación de la cromatografía. Esta técnica analítica se clasifica de acuerdo a sus mecanismos de separación en cromatografía de reparto, absorción, exclusión, intercambio iónico y cromatografía de afinidad. Por ejemplo, la cromatografía de reparto es una fase estacionaria líquida. Como les decía, la fase estacionaria puede ser líquida o puede ser sólida, no puede ser gas. En la cromatografía de reparto la fase estacionaria es líquida, que forma una película sobre la superficie de un soporte sólido. Entonces hay un soporte sólido, le echamos a la fase estacionaria que es líquida, se impregna sobre la superficie y queda ahí. Entonces sigue siendo líquida, pero está retenida en la superficie de este soporte líquido. El soluto está en equilibrio entre el líquido estacionario y la fase móvil. Para que se separe, tiene que estar en equilibrio con esta fase estacionaria y con esta fase móvil. Ya dijimos, las que tengan mayor afinidad con la fase móvil van a salir primero y las que tengan afinidad con la fase estacionaria van a salir después. Estamos hablando de la fase estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas, según sea el caso de la cromatografía. En caso de que la cromatografía sea líquido-líquido, la fase móvil será un líquido. O de un gas en cuyo caso la cromatografía será gas líquido. Estamos hablando de la fase móvil. Puede ser líquido o puede ser gas. Si puede ser líquido, la cromatografía líquido-líquido. Si es gas, va a ser cromatografía de líquido-gas. La cromatografía de reparto, el soluto se disuelve en la fase líquida con que está recubierta el soporte sólido. Entonces, el soluto o la muestra se disuelve en la fase esta que está encimita del soporte. Si se disuelve, se va a detener ahí más tiempo. Entonces, si tiene mayor afinidad por ese soluto, va a estar más tiempo. Si tiene afinidad por la fase móvil, se va a ir separando. Va a salir primero. Cromatografía de reparto o partición. La fase estacionaria pues, es un líquido sostenido o absorbido en un sólido inerte. La fase estacionaria, como dijimos que es líquida. Y la fase móvil puede ser un líquido o puede ser un gas. Por lo tanto, la cromatografía va a ser líquido, porque es la fase estacionaria, y móvil líquido. Líquido. Y si es gas, la fase móvil va a ser cromatografía líquido-gas. Los líquidos de las dos fases deben ser invisibles entre sí. Cromatografía de absorción. En este caso, la fase estacionaria es un sólido.
y una fase móvil es líquida o gaseosa. Entonces ya es menos compleja. La cromatografía de absorción, la fase estacionaria es un sólido, la fase móvil es un líquido o un gas. Si es líquido va a ser cromatografía sólido-líquido, cromatografía sólido-gas. La otra era cromatografía líquido-líquido o cromatografía líquido-gas. Líquido-gas, la de reparto. Estamos en la de absorción. En la cromatografía de absorción, donde la fase estacionaria es un sólido, el soluto se absorbe sobre la superficie de las partículas sólidas. La separación se explica con la deserción de sustancias contenidas en la fase móvil sobre un sólido estacionario. Como la muestra viene en la fase líquida, o la fase móvil, perdón, como el soluto viene en la fase móvil, estas se adhieren sobre la fase sólida. La separación se explica por la deserción de sustancias contenidas en la fase móvil sobre un sólido estacionario. Entonces, vienen en la fase líquida, en la fase móvil, perdón, se adhieren a la fase estacionaria, porque la fase móvil puede ser un líquido y puede ser un gas. Entonces, vienen en la fase móvil y el soluto o la muestra se va a adherir a la fase estacionaria o sólida. Puede ser sistema líquido sólido o gas sólido. El sistema puede ser líquido o gas sólido. En cualquier fenómeno de absorción influyen tres variables: el absorbente, el eluyente y el soluto. El absorbente es la fase estacionaria, el eluyente es la fase móvil y el soluto es la muestra. Y esta cromatografía de absorción puede ser sólido líquido o puede ser sólido gas. Y la de reparto anterior era líquido o líquido gas. Entonces, el término de absorción, si ustedes se fijan, absorción con D, de adherir, en el contexto cromatológico se refiere a interacciones débiles. Esa atracción que hay entre la fase estacionaria y algunos componentes de la muestra o del soluto es una interacción débil. Por eso que con el tiempo, al paso de la fase móvil, se van a ser arrastrados y se produce la separación. Por ejemplo, acá este componente estaba en uno de los ejemplos, se trataba de esfera y de cubo. Entonces van a ver ustedes que las esferitas tienen mayor solubilidad o mayor afinidad con la fase líquida y se separan. Solubilidad o tienen afinidad, que es lo mismo, con la fase líquida y se van a separar primero. Y luego se van a ir desprendiendo los tubitos, todos juntos a la vez. La cromatografía de absorción, dijimos que puede ser líquido sólido, porque la fase estacionaria es un sólido, y la fase móvil puede ser un líquido o puede ser un gas. La fase estacionaria suele ser gel de sílice, alúmina, carbón activado y polvo poliamida. Puede ser cualquiera de ellos. Algunas veces al aplicar alúmina puede ocurrir cambios químicos, es decir, quimisorción durante el paso del soluto por la fase estacionaria. Dependiendo de la muestra, de las características de la muestra o del soluto, vamos a elegir nuestra fase estacionaria. La cromatografía de gas sólido, sabemos que la fase estacionaria es un sólido. Los absorbentes más usados son alúmina, gel de sílice, carbón activado, mallas moleculares, que vamos a ver después solamente ese tema, se realizan en columna. La absorción se realiza en columna. El material que sea utilizado como absorbente debe presentar una estructura rígida, tamaño uniforme y ser químicamente inactivo. La cromatografía de absorción. Ahora viene la cromatografía de exclusión. La separación está basada en los diferentes volúmenes moleculares. En volúmenes moleculares. Es una característica de la cromatografía de columna. El tiempo de elusión, o sea, de separación, es proporcional al peso molecular de los mismos, lo que provoca ser no muy usada con compuestos de alto peso molecular.
Principalmente en este proceso se emplean geles no iónicos de partículas uniformes y porosas como fase estacionaria. También llamada filtración por gel o permeación por gel. Esta vamos a estudiar separadamente. Se separan, estamos hablando de la exclusión, la cromatografía de exclusión. Separa moléculas por su tamaño. Las moléculas grandes pasan más rápidamente que las pequeñas. No hay una interacción entre la fase estacionaria y el soluto, sino que la fase móvil pasa a través de un gel poroso. Es un gel poroso y la molécula más grande pasa más rápido y las chicas se retienen. ¿Por qué? Los poros pequeños dejan pasar a las moléculas grandes y las moléculas pequeñas tardan más tiempo en pasar a través de la columna. Son retenidas porque son chiquitingas, entran en la porosidad de la fase estacionaria y se retienen. En cambio, las grandes, como no entran, pasan. Entonces, en este caso, las más grandes pasan primero y las más chicas salen después. Entonces, cromatografía de exclusión. Fíjense ustedes, las más grandes salen primero, las más chicas se van separando. ¿Por dónde? Por aquí es una malla o un tamiz. Entonces, las más grandes van a pasar porque las más chicas se van a meter dentro de la porosidad de la fase estacionaria y se va a retener. La cromatografía de intercambio iónico es el tipo de cromatografía existente donde hay aniones y hay cationes. Los aniones como sulfito o cationes como, digamos, el radical carboncílico. Entonces, los iones covalentemente unidos a la fase estacionaria sólida, que ordinariamente es una resina. Entonces, los iones de la muestra van a adherirse ya sea a una columna catiónica o aniónica. Se van a adherir, se van a ser atraídos nomás, y se van a ir separando. Lo que tengan sea menos iónico o covalente van a pasar y los iónicos se van a ir quedando. Bueno, entonces, estos se van separando. Los iones en disolución de cargas opuestas son atraídos en la fase estacionaria por fuerza electrostática, o sea, por la fuerza de los electrones. La fase móvil es un líquido. Entonces, la fase estacionaria puede ser generalmente una resina donde los componentes de la muestra o de los solutos van a ser atraídos por esta resina. Dependiendo de lo que queramos tener, vamos a tener columnas catiónicas o columnas aniónicas. Entonces, los aniones móviles permanecen cerca de los cationes que están covalentemente unidos a la fase estacionaria. Entonces, ahí son los aniones, entonces la resina tiene que ser catiónica y va a haber una pequeña atracción. Los otros van a seguir pasando. Y después estos se van a ir separando de a poquito igual, van a seguir desprendiéndose, porque hay un flujo de la fase móvil. Resinas catiónicas que solo fijan aniones y todos los cationes van a pasar directo. Y van a salir primero, obviamente, y después salen los aniones. Cromatografía de afinidad. Entonces, la otra cromatografía de afinidad es la más selectiva, emplea interacciones de moléculas de un soluto en particular y una segunda molécula que está unida covalentemente inmovilizada a la fase estacionaria. Dijimos que la cromatografía de afinidad es la más selectiva, emplea interacciones de moléculas de un soluto en particular y una segunda molécula que está unida covalentemente inmovilizada a la fase estacionaria. Entonces es más selectiva. Una
uno de sus componentes va a ser atraído por la fase estacionaria y el otro va a pasar en la fase móvil. La molécula inmovilizada podría ser un anticuerpo unido o una proteína determinada. Solo las proteínas que reaccionan con el anticuerpo se fijan en la columna. Esta cromatografía se utiliza más en microbiología o en bioquímica. Entonces, todas las demás moléculas eliminan una clase especificada de moléculas, se une a la fase estacionaria. Entonces, una se fija y la otra se elimina. Por eso determinamos un solo tipo de molécula. ¿Cuáles son los disolventes más comunes? Desde el pentano, bueno, la polaridad va a ir disminuyendo. El pentano más polar, ciclohexano, dioxano, benceno, éter etílico, cloroformo, cloruro de metilo, acetona, etanol, metanol y el agua. Estos son los disolventes más comunes en cromatografía. El más polar es el pentano, el menos polar es el agua. Aspecto físico de la cromatografía. La velocidad lineal del flujo nos dice cuántos centímetros recorre el disolvente dentro de la columna en un minuto. Entonces vamos a ver que no estamos hablando ya de una columna pequeña, estamos hablando de columnas que están, pueden ser hasta en metro, o las columnas pequeñas, estamos hablando de columnas, por ejemplo, HPLC, columnas pequeñas, pero que tienen otras características específicas. Entonces, la velocidad del flujo lineal, la velocidad lineal del flujo, nos dice cuántos centímetros recorre el disolvente dentro de una columna en minutos. Entonces, fíjense en una columna que tengamos, qué sé yo, unos 50 centímetros, o 80 centímetros, 60, qué sé yo. Entonces, ahí van a ver que va a ir recorriendo, va a ir circulando la fase móvil y vamos a ir leyendo cuántos centímetros se va separando por minuto. Cromatograma es el gráfico que representa la respuesta del detector en función del tiempo de dilución. Como un electrograma, igual un cromatograma es igual, y donde haya un pico más grande, se refiere a un cierto elemento. Mientras más delgado sea el pico, mejor es la cromatografía. Entonces, si tenemos un pico. El cromatograma es un gráfico que representa las respuestas del detector en función del tiempo de elusión, el tiempo de separación. Entonces, el gráfico en función del tiempo, la concentración en función del tiempo de separación. El tiempo de retención, TR, de un componente es el tiempo necesario después de la inyección de una mezcla en la columna hasta que ese componente llega al detector. Entonces, usted coloca la muestra hasta que pasa por la columna, llega un detector y lo detecta. Ese es el tiempo de retención. El volumen de retención es el volumen de la fase móvil necesario para eluir un soluto determinado de la columna. Entonces, ¿cuánto de líquido o de fase móvil necesitamos para que se separe ese soluto o esa muestra en la columna? El eluyente es el fluido, ya dijimos que el eluyente es el fluido que entra por la columna, y el eluato es el fluido que sale por el extremo de la columna eluyente. El eluyente va a pasar primero y va a llevar parte del soluto o de la muestra pasando a través de la columna. Y en el eluato, antes entraba un solvente puro, y ahora el eluato o la salida va a tener el solvente más parte de la muestra o de los solutos. El coeficiente de reparto o partición se refiere acá, que es la constante de la reacción entre la solubilidad en la fase 1 y la solubilidad en la fase 2. Es un coeficiente. Aspecto físico del coeficiente de distribución se define como concentración total de la fase 2 y concentración total de la fase 1. En general, los cocientes de partición
y distribución se asocian a la fuerza de retención de los diferentes componentes del soluto por la fase estacionaria. Es la concentración inicial y después la concentración final. Coeficientes de difusión mide la velocidad a la que se mueve al azar una sustancia desde una región de mayor concentración a otra de menor concentración. Altura del plato es la constante de proporcionalidad entre la variante de la banda y la distribución del recorrido. Cuanto más pequeña es la altura de un plato, más estrecha es la banda. Eficacia de la separación. Diferentes tiempos de elusión de los respectivos picos, cuando más distantes sean mejor. Cuando tengamos el cromatograma, yo le dije, mientras más alto el pico, mejor. Y mientras más separado un pico del otro, el pico corresponde a un componente y el área interna a la concentración. Mientras más el pico, de un pico a otro haya mayor separación, mejor va a ser la cromatografía. Mayor separación. Entonces, anchura, dice, diferentes tiempos de elusión de los respectivos picos. Cuanto más distantes sean, mejor. Si se separan mejor, la separación va a ser mejor de los componentes de la muestra. Y la anchura de los picos, cuando más anchos sean los picos, peor la separación. Entonces, la anchura tiene que ser menor. Tiene que pasar más rápido. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar ese objetivo? Cambiar de la fase móvil. Bueno, la resolución de picos gaussianos da de igual área y amplitud. Con una resolución, por ejemplo, del 0,5%, vemos que en este pico están los tres componentes. Con esta resolución a 0,75 ya podemos observar dos picos. ¿Cierto? Entonces, con una resolución de 1, ya la separación es mejor, pero con una resolución de 1.5, con un tiempo, ya entonces los componentes se separan y después de un cierto tiempo aparece el otro. Entonces, esto se expresa en el cromatograma. Entonces, para cada componente hay un cromatograma específico. Entonces, nosotros corremos en el cromatógrafo un elemento conocido y vamos a tener un pico. Por ejemplo, un metano o un gas natural, metano. Entonces, de metano metemos metano y vamos a tener un pico. De butano otro. Entonces, después, cuando veamos en un cromatograma, vamos a decir, este pico corresponde al metano, esta gráfica corresponde al butano. Entonces, y de acuerdo al área interno, corresponde a la cantidad del elemento. Cromatografía líquida y cromatografía de líquidos de alta eficiencia. Estamos hablando de separación eficacia de separación de los cromatogramas, ¿no es cierto? De la cromatografía. Entonces ahora, cromatografía líquida. Hemos visto cromatografía de reparto, de absorción, de exclusión, de intercambio iónica y de cromatografía de afinidad. Bueno, esas cromatografías se van definiendo por las características que tiene cada cromatografía, cada relación que hay entre la fase estacionaria y el móvil. Y la separación de un soluto, ¿cierto? La cromatografía de líquido, estamos hablando de cromatografía líquida, después de cromatografía líquida y cromatografía gaseosa. La fase móvil, si hablamos de cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido a alta presión. Hasta ahora no habíamos hablado de nada de presión. Todo funcionaba con la presión atmosférica. Entonces, en cromatografía líquida o líquidos de alta presión,
líquidos de alta presión, la fase móvil es un líquido a alta presión. Nosotros podemos tardar horas con otra cromatografía hasta que la presión de la gravedad haga su efecto, que sepa. Podemos obtener una buena separación, pero vamos a tardar mucho tiempo. En cambio, la cromatografía líquida, ya la fase móvil viene a alta presión. Y la fase estacionaria solo sólido es un sólido en columnas de un diámetro de 3 a 10 micras. ¿Cuántas micras tiene un centímetro? ¿Cuántos milímetros tiene un centímetro? Un metro tiene 1000 milímetros, un centímetro tiene 10, ¿no es cierto? Y un centímetro tiene 10 micras. Estamos hablando entonces de columnas internas, de columna de diámetro interno de 10 micras, de un centímetro, de 1 milímetro. ¿Está bien? Y sabemos que el analito, la fase estacionaria es un líquido y el analito también es un líquido. Estamos hablando de cromatografía líquida, donde la fase estacionaria es un sólido, la fase móvil un líquido pero a alta presión, y el analito o el elemento de estudio es un líquido, está en solución. Utiliza una instrumentación especial. Si quieren leer más, entren a esta dirección, si quieren saber más. Pero después vamos a tratar específicamente la cromatografía líquida. ¿En qué consiste la cromatografía líquida? En columna tenemos un flujo, un líquido que viene a alta presión. Viene el líquido y viene aquí a un tanque. Colocamos la muestra. Nuestra muestra en este caso es azul otra vez. Y esto va pasando a alta presión. Y rápido. Entonces vamos a ver que se va a ir separando. En dos, esta muestra tiene componentes A y B. Fíjense ustedes que se va a ir separando en sus dos componentes. Entra primero juntos y después se van separando. La segunda en el 2. En este sentido va el flujo del móvil, de la fase móvil. Entonces se separa. Aquí se va separando. Finalmente, en un tiempo, se separan los dos. Y llega la separación y esta concentración pasa al detector. Este manda una información al cromatograma y este comienza. Entonces, primero no pasa nada, entonces la información va yendo tranquila. Llega un momento, cuando ya comienza a aparecer, comienza a crecer. Y hasta que el máximo, y después comienza a bajar, y nos da un pico de B. A viene después, y viene lo de acá. A viene después, y también llega y forma un pico de A. ¿No es cierto? Tenemos de B y después viene de A. Donde entonces tenemos el sentido del flujo de la fase móvil a presión. Aquí se inyecta la muestra, entra la muestra, se va separando, sale primero uno y sale después la otra. Y esta muestra se recupera inalterada. Entonces, pasa al detector, el detector le da una información al registrador y hace su cromatograma. La cromatografía gaseosa, que también la vamos a ver separadamente, y vamos a analizar cromatografía gaseosa. La cromatografía gaseosa también se puede clasificar en cuanto al método de análisis en cromatografía de gases. La fase móvil en la líquida, la fase móvil es un líquido y la fase estacionaria en una columna es un sólido. En cromatografía de gases, la fase móvil es un gas
portador, que puede ser helio, nitrógeno, hidrógeno. Y la fase estacionaria también puede ser un líquido no volátil, como vimos al comienzo, que está pegado sobre una superficie, o un sólido, una columna específica. En este caso de acá tenemos una columna específica. Solo es sólido. La fase móvil es sólida. En la cromatografía gaseosa, está hablando de la líquida, la fase estacionaria puede ser un líquido o puede ser un sólido. En este caso, el analito, lo que vamos a analizar es un gas o un líquido volátil. En este caso, es un líquido. Solamente el líquido, el analito de la gas en la cromatografía líquida. Aquí mayor información. Vamos a ver después, ya le dije, la cromatografía de gases es un método físico de separación en el cual los componentes se separan. Al separar, se distribuyen entre dos fases, una de las cuales constituye la fase estacionaria de gran área superficial y la otra es un gas, fase móvil, que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria. Cuando la fase estacionaria, en este caso, puede ser un líquido o puede ser un sólido. Y la fase móvil sí o sí es un gas. Y el analito sí es un gas. Bien. Entonces, los componentes de un cromatógrafo de gases es un suministro y una entrada de gas de acarreo. La fase móvil es un gas de acarreo que va a estar pasando o fluyendo en un puerto de inyección donde se coloca la muestra, una columna normalmente localizada en el interior de una cámara termostatizada, un horno. Esto ya estamos hablando de la cromatografía de gas en un horno donde está la fase estacionaria caliente. Tiene un detector fuera y un sistema computarizado para analizar, registrar e imprimir el cromatograma. Entonces tenemos un gas de acarreo o la fase móvil con su respectiva columna, regulador. Tiene un punto de inyección donde entra la muestra. Tiene la fase móvil o una columna que está dentro de un termostato, de un horno termostatizado. Obviamente que tiene un horno, tiene una temperatura, un control de temperatura. Tiene un detector, los gases se van separando y van a ir apareciendo acá uno, después el otro, después el otro. Y pasa una información a este registrador, a un computador, que nos da la concentración o un cromatograma. Entonces, en eso consiste la cromatografía de gases. Cuando yo le pregunte cromatografía de gases, tiene que hacerme este diagrama y todos los puntos, y ya con esto uno sabe a qué se refiere. Ustedes ya lo pueden explicar después en forma escrita, ¿no? Pero este gráfico sí o sí tiene que saberlo igual que este gráfico. Bueno, este lo pueden resumir, ¿no es cierto? Es uno solo. Ya. Ignición de la muestra líquida se inyecta mediante una jeringa a través de un disco de goma en un inyector caliente. El gas portador arrastra la muestra vaporizada desde el inyector a la columna. ¿Está bien? Los productos de descomposición y los componentes no volátiles de la muestra se acumulan dentro de un tubo de vidrio. Se requiere distintos tipos de inyección para diferentes tipos de columnas. Entonces vamos a ver los tipos de inyecciones. Solo para saber, nosotros vamos a ser unos expertos en cromatografía. Podemos trabajar. Un ratito, por favor. Hola. Sí, señor. Ya está por... Oye, a las 12 voy a estar allá. 11:30 van a estar ahí. No, pero ya te digo, tenemos que esperar que ahora salga eso. Esperemos, él así ayer me llamó y te digo que hablamos más de una hora. Esperemos nomás, pues.
ya no queda, si no lo arregla, que se la arregle ya con la FUC. Él sabe. No, está bien. Vos pasás clase nomás, sin problema, no te hagas tanto drama. Pasá nomás clase. Si no pasás la nota, ¿qué va a hacer él? Bueno, no, igual. Pues hacer la más lío, pues. Muestra, coloca, en este caso tenemos 3 tipos de elementos, cúbico, cilíndrico y un triangulares. Entonces, de base cuadrada. Entonces, fíjense ustedes que estos rosaditos tienen afinidad por la fase estacionaria. Decimos, esto está hecho grande, a gran escala. Esto se pega más acá por la característica, porque son atraídos. Fíjense ustedes que los otros dos se van desplazando. Y con el pasar del tiempo, estos se van a retrasar más. Y posiblemente los cubitos, los cilindros se van a ir retrasando y los cubitos van a salir primero. Entonces, en ese recorrido se van a separar y por cada uno que salga va a haber una concentración y el cromatograma va a ir saliendo o explicando cuál es la cantidad mayor o menor y el tiempo. Entonces, de acuerdo en función del tiempo vamos a tener la concentración en cada uno de ellos. Por ejemplo, es que se movió esto un poquito, tiene que estar acá. Los muy solubles tienden a absorberse en la fase estacionaria. Y los poco solubles tienden a ser eluidos por la fase móvil. ¿Ok? Los muy solubles tienden a absorberse en la fase estacionaria. Los que son más solubles, entonces, son atraídos por la fase estacionaria y se van pegando. Y los poco solubles tienden a ser eluidos, o sea, tienden a ser separados con mayor facilidad. Inyección con división se utiliza cuando los analíticos constituyen mayor al 0,1% de la muestra en la columna cromatográfica. Eso ya se calcula ya más específico, se introduce de 0,2 a 2% de la muestra en la columna. La temperatura en el inyector se mantiene alta para facilitar una evaporación parcial. Estamos hablando de una cromatografía de gas, ¿no es cierto? Está dentro del horno termostatizado. El flujo de gas, esto está a 120, 200 grados. El flujo de gas portador arrastra la muestra a la cámara de mezcla, donde se realiza una completa evaporación y homogeneización. Hay otro puerto de inyección, estamos viendo los puertos donde se introduce la muestra. El puerto de inyección vaporizante transforma de manera instantánea la muestra líquida inyectada en vapor antes de que ésta sea introducida en la columna. Esto se consigue seleccionando una temperatura del inyector superior al punto de ebullición del compuesto menos volátil de la muestra, a menudo alrededor de 150 grados Celsius. Entonces, estos son específicos. Puerto de inyección con división. Bueno, sí es como que tuviera una goma, usted mete la jeringa y la aprieta y entonces aquí si es mucha la muestra, entonces algo tiene que purgar, después se mezcla y se entra a una cierta velocidad dentro de la columna. Se utiliza cuando los analitos que interesan constituyen del 1% de la muestra en la columna cromatográfica. La temperatura del inyector se mantiene alta para facilitar una evaporación rápida. El flujo del gas portador arrastra la muestra a la cámara de la mezcla, donde se realiza una completa evaporación y homogeneización. Entonces la temperatura aquí entra a la cámara y se calienta y después pasa. Al pasar por el capilar se introduce la división y solo pasa a la columna el 1% de la mezcla, el resto se ventea. Entonces, de acuerdo a la cantidad, para que se pueda cuantificar dentro de la columna cromatográfica, tiene que entrar una cierta cantidad. Entonces, esta cantidad ya está
modelada por este inyector. Deja entrar exactamente lo que necesita para ser cuantificado. Inyección de indivisión es apropiada para analizar trazas de analitos que constituyen menos del 0.01% de una muestra de alto punto de ebullición en disolvente de bajo punto de ebullición. Se inyecta dentro de la guía en un volumen de 2 microlitros. Estamos hablando de microlitros de solución diluida en disolvente de bajo punto de ebullición. Un ml tiene 1000 microlitros. 0,1 ml son 100 microlitros. Ahora, fíjense cuál es la cantidad de muestra. La temperatura del inyector en la inyección debe ser menor a 220 grados. Bueno, inyección en la columna se usa como muestras que se descomponen por encima del punto de ebullición. Inyección en la columna, por el punto encima del punto de ebullición. La disolución se inyecta directamente en la columna sin pasar por un inyector caliente. La temperatura inicial de la columna es suficientemente baja para que condensen los solutos en una banda estrecha. Para una mejor inyección en la columna se usan jeringas de 0,25 a 0,32 milímetros de diámetro. Entonces, en columnita, dependiendo del tipo de cromatógrafo, vamos a tener un tipo de inyección. Entonces, estamos viendo los diferentes tipos de inyección que existen. El gas portador, ya sabemos que el gas de la fase móvil, cumple básicamente dos propósitos: transportar los componentes de la muestra y crear una matriz adecuada para el detector. Una matriz es una distribución, una concentración dentro de una cierta cantidad de gas para que sea detectado dentro de la columna. Por el detector, ¿no es cierto? Pasa por la columna y después pasa al detector. Entonces, esa distribución debe ser homogénea, o sea, esa matriz. Un gas portador debe reunir ciertas condiciones. Debe ser inerte para evitar interacciones, tanto con la muestra como con la fase estacionaria. Estamos hablando de gases inertes como helio, nitrógeno, hidrógeno. Debe ser capaz de minimizar la difusión gaseosa, fácilmente disponible y puro, económico y adecuado al detector a utilizar. Las columnas, ahora estamos hablando de la columna estacionaria. La columna o fase estacionaria son de material de acero inoxidable, vidrio, aluminio, cobre, teflón. El soporte sólido puede ser en esferas de polímeros, esferas de vidrio, tiras de diatomía calcinada. Entonces, esas pueden ser el soporte sólido. Esferas de polímero, esferas de vidrio, tiras de diatomía calcinada y estos tipos de soportes que hay en el mercado. Estas esferas son para columna. Estamos hablando de columna. ¿Ok? Cuando hablamos de columna, también esa columna puede ser, vamos a ver más adelante cuando hablamos de columna, van a ver el tamaño. Para fase estacionaria de cromatografía líquida, o sea, la fase estacionaria es un líquido, puede ser líquidos polares, líquidos no polares, líquidos semipolares. Este líquido está, estas esferas retienen a esta fase estacionaria. Esta es la fase estacionaria. Esta esfera es un relleno, soporte sólido, que donde estos líquidos son la fase estacionaria, pero quedan adheridos sobre este soporte sólido. La cromatografía, esta es líquido porque la fase estacionaria es un líquido. Y la cromatografía sólido-gas porque la fase estacionaria es un sólido y la móvil es un líquido. Y aquí un gas. En ambos casos es un gas, solo que la fase estacionaria es un líquido y la fase estacionaria es un sólido. El sólido sílica, gel, alumina.
tipo de columna. Fíjense, columna y diámetro interno. Las empacadas van de 0,5 a 10 metros. Y el diámetro interno de 2 milímetros o 4 milímetros. Pucha, grande, ¿no es cierto? 2 milímetros, 4 es grande para gas, por ejemplo. Un ratito, por favor. Hola, mi hijo. Hola. Sí, mi hijo. Sí, mi hijo. Sí. Tu tía salió al mercado. Ya. Cuando estamos hablando de esta columna, fíjense, de 0,5, o sea, medio metro a 10 metros. Entonces, el diámetro es 2, el interno, ¿no es cierto? De 2 a 4. Pucha, ya ese uno puede ver el orificio interno todavía. Y esta megabor, fíjense que la longitud está entre 5 a 100 metros de longitud. Estamos hablando de una cuadra de columna. Estas están enrolladitas, 100 metros. Fíjense que el diámetro es 0,25 milímetros. Ya no es ni 1 milímetro, 1/4 de milímetro. Y 0,75, ni 1 milímetro. Ya ni vemos siquiera, ya ni vemos el orificio que va a pasar. Y la capilar va de 15 a 160 metros. O sea, un rollango así, ¿no? Como son delgaditas, es un paquete que viene ya. Es como un rollo de alambre. De alambre de amarre, más o menos así. Solo que son más gruesos por su revestimiento externo. Pero el diámetro interno es bien pequeño. 0,25, 0,32 y 0,53 milímetros. Ni medio milímetro. Son muy pequeños. Entonces, un detector nos indica qué sale de la columna. Estos detectores pueden ser de conductividad térmica, de flama ionizada, de captura de electrones, detectores de nitrógeno y fósforo, fotométrico de flama. Son diferentes tipos de detectores. El que nos va a cuantificar qué sale y la información que le da al cromatograma o a la computadora para que nos dé un sistema que nos dé ya sea la información en concentración o en un cromatograma. Los detectores más comunes, utilidad son conductividad electrolítica, fotoionizada, infrarrojo, selectivo de masa, etc. Bueno, ¿qué nos indica un detector? Que sale de la columna una conductividad térmica, la flama ionizada, captura de electrones, cualquiera. Pero los detectores más comunes son estos. Vamos a ver un poquito de cada uno para que tengamos idea. El detector de conductividad térmica responde a todos los analitos, pero la conductividad térmica no es suficientemente sensible para detectar cantidades pequeñas. Cuando se trabaja con columnas tubulares abiertas con diámetro inferior a 0,53 milímetros. La conductividad térmica mide la capacidad de una sustancia para transmitir calor de una región caliente a una fría. Se utiliza hidrógeno y helio como gas portador para dar el menor límite de detección. La sensibilidad aumenta cuando aumenta la corriente en el filamento. El detector de ionización de llama, lo que sale de la columna se quema en una mezcla de hidrógeno y aire. Los cationes que se producen en la llama conducen la corriente eléctrica y desde la punta del quemador que actúa de ánodo y un colector catódico. Esta corriente eléctrica es la señal que se da. Entonces, da una información y sale una mezcla, se arde, como hay cationes ahí que hay en la llama, porque son elementos que estamos analizando. Entonces, estos cationes conducen la corriente eléctrica y desde la punta
del quemador que actúa como ánodo y un colector catódico. Entonces, esta corriente eléctrica es la que se mide. Es sensible a otros gases, hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, o sea que no es universal. Detector de flama ionizada. Los componentes de la muestra que salen de la columna se queman en una mezcla de hidrógeno y aire. También se queman y los cationes que se producen en la llama conducen la corriente eléctrica de la punta del quemador que actúa como ánodo y un colector catódico. Esta corriente eléctrica es la señal que capta el detector. Estamos hablando de flama ionizada, ¿no es cierto? Entonces, detector de captura electrónica es sensible y en particular a las moléculas que contienen halógenos carbonílicos conjugados, nitrilo, nitrocompuestos y compuestos organometálicos. Es sensible a los hidrocarburos, alcoholes y cetonas. El gas portador tiene que ser con un 5% de metano. Los componentes de la muestra que salen de la columna se queman en una mezcla de hidrógeno y aire. Los cationes que se producen en la llama conducen la corriente eléctrica desde la punta del quemador que actúa de ánodo y un colector catódico. Esta corriente eléctrica es la señal que capta el detector. Esto es lo que hace un detector. Y no es más. Entonces, a partir de la próxima clase, vamos a ver específicamente cada uno de tipos de cromatografía. Este tema es en general, es más teórico de todo lo que engloba la cromatografía, ya sea líquido o gas. ¿No es cierto? Lo más importante que hemos visto, líquido o gas, y la cromatografía de columna. Viene después la cromatografía de capa fina y de papel. Vamos a ver en la próxima clase la cromatografía. Vamos a ver la cromatografía, la simple y después la instrumental. En un solo día vamos a ver papel, placa, columna y tal vez por filtración iónica o por filtración, y luego la última veremos la gases y líquido. Bueno, compañeros, ahora vamos a tomar lista. Me falta pasarle esta unidad. Ok, ahora es 6, ¿no? Pero del 12. Ok. Bueno, voy a ver cuántos tenemos aquí. 49. Guay, alto. Bueno, Antesana Real Gonzalo. Nunca apareció. No sé si seguirán todos. Hoy día en la noche me voy a fijar. Antes del examen tengo que saber quiénes están registrados y quiénes retiraron. Aylón Balcázar, Karen Fabiola. Presente, ingeniero. Bien. Balcázar Salvador Álvaro.